Continuamos aquí en Mirada Crítica. La pregunta es, ¿se va a invalidar la prisión preventiva oficiosa? Parece que ya mucho misterio ya no hay, a la luz, digamos, de lo que pues, incluso publicaron algunos diarios de circulación nacional del país, que parece que no se van a juntar los votos necesarios para invalidarla. Y a pesar de que hoy no se tomó la decisión de declarar la prisión preventiva oficiosa inconstitucional, tal como se esperaba, mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a seguir discutiendo al respecto, pero pues parece que ya los dados están echados, ¿no? 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte han rechazado la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para inaplicar, aquí es el término, el artículo 19 de la Constitución y con ello invalidar la prisión preventiva oficiosa, pues lo que hace ya inviable que se alcance la mayoría calificada de 8 votos para que el Pleno de Ministros invalide por esa razón pues esta medida cautelar, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, pues por lo pronto la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz y los ministros Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá señalaron que la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para no observar o reformar la Constitución, pues esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. El ministro Pérez Dayán, incluso, y esto lo reproducen varios medios, dijo, no me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución. Órale, hasta el poeta le salió ahí a Pérez Dayán para tomar su posición, ¿no? La ministra Loretta Ortiz declaró que la inaplicación de la Constitución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionaría la división de poderes y el Estado de Derecho. Dijo, sería una falacia que al tiempo que estamos llamados a defender la ley suprema, es decir, la Constitución, pues también llamáramos a desaplicarla. Es decir, para ella lo ve como una incongruencia total. La ministra Yasmín Esquivel dijo, la Corte no tiene facultad para redactar o reformar la Constitución y el artículo 19 no fue impugnado ni por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni por los 49 senadores que presentaron las acciones discutidas el día de hoy. Esa fue una declaración de hoy lunes. Y también declaró, la decisión de inaplicar cualquier norma constitucional equivale a invalidarla o por lo menos a vaciarla de contenidos. Se declara inconstitucional a la propia Constitución como si fuera contradictoria. Otros ministros declararon que la prisión preventiva oficiosa sí podía invalidarse, pero con base en los propios principios de la Constitución y no a partir de convenciones internacionales, por ejemplo, los estipulados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que México está suscrito, ¿no? De hecho, de acuerdo con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, en caso de que la Corte tomara la decisión de declarar la medida cautelar, digamos, improcedente, sus efectos no implicarán la libertad inmediata de quienes estén sujetos a esa modalidad de privación de la libertad. Dice el ministro, la propuesta es anular la aplicación de la parte del artículo 19 de la Constitución que permite imponer la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos que van desde el abuso sexual a menores hasta el atentado contra la seguridad de la nación. En consecuencia, dice el ministro Luis María Aguilar, en ese caso quedarían inválidas acciones del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que autorizan esa medida precautoria. Y agrega el ministro, aún en el caso de que es el sentido del acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los efectos del fallo no serán generales ni inmediatos. La procedencia de esta medida cautelar corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver en cada caso concreto sujeto a su conocimiento. ¿Qué reacciones ha habido a favor o en contra de esa prisión preventiva oficiosa? Por ejemplo, en contra, pudiéramos citar el del pronunciamiento de colegios de abogados y de organizaciones de la sociedad civil que están a favor de desaparecerla. Por el contrario, pues ahí están funcionarios, por supuesto, el gobierno de López Obrador, y activistas también que se han manifestado
por mantenerla. Por ejemplo, la Barra Mexicana de Abogados entregó a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación un amicus curiae, que es un alegato jurídico de una parte no involucrada directamente en un juicio, donde pues manifiesta esta Barra Mexicana de Abogados. Rechazamos categóricamente la figura de la prisión preventiva oficiosa, recomendando su desaparición de nuestro ordenamiento, y se propone una interpretación conforme a los tratados y criterios internacionales para que los jueces se abstengan de imponer la prisión preventiva en automático. ¿Sí? Lo que hace rato comentábamos, ¿no? Que no se quitara esta medida cautelar, no en el sentido de los convenios internacionales, sino de la propia Constitución, que es lo que es el alegato del ministro Luis María Aguilar, ¿no? En otro amicus curiae, aquí estoy hablando de la asociación Intersecta, pues alegan, arguyen que esta medida provoca desigualdad. Dice, al impedir juzgar las circunstancias de cada caso, la prisión preventiva oficiosa impide juzgar con perspectiva de género, entre otros factores. En contraste, pues ahí está el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, que advirtió que eliminar la prisión preventiva oficiosa iba a generar una gran impunidad. También Adrián Levarón hizo un llamado a la Suprema Corte a favor de la prisión preventiva oficiosa. Y él comentó, antes de decidir liberar criminales, piensen en las víctimas. Si los sicarios de mi hija y mis nietos pudieran llevar su proceso en libertad, ya hubieran ocupado su presunción de inocencia para matar más personas, incinerar más familias y sembrar más dolor. Hasta ahí dejo la cita de Adrián Levarón. Bueno, también hay que decir que en toda esta discusión no debe olvidarse que está también la prisión preventiva justificada y que lo importante, y ahí nos permitimos ir más allá de esto, es que tuviéramos un sistema de justicia que realmente funcionara, no un sistema de justicia que pues hasta ahora parece servir solo a los poderosos y pues también podría servir a algunos poderosos que pues, van sobre otros poderosos, pero para hacerles ajustes de cuentas desde el punto de vista político o desde el punto de vista personal. Ahí pongan ustedes nombres y apellidos y verán que se van a encontrar muchos ejemplos de este tipo de situaciones, pero en la generalidad, a los que más deja descubiertos el sistema de justicia en general, pues es precisamente a la población más vulnerable y más vulnerada aquí en el país. ¿Qué es la prisión preventiva o prisión provisional? Es una medida cautelar, recordemos que según las leyes es de carácter excepcional, que aquí en México y en otros países no tiene nada de excepcional, sino es una medida muy, muy frecuente. Esta, y nos atenemos, digamos, a las definiciones ya, pues vamos a llamarlos desde un punto de vista ortodoxo, es decir, a pie de la letra, tendría que ser tomada en situaciones de necesidad extrema, mediante la cual un juez ordena privar de su libertad a una persona durante un proceso penal sin que exista una sentencia judicial condenatoria firme, con el fin de prevenir eventuales acciones que puedan dañar a terceros o la marcha de un proceso determinado. En caso de que una persona sea condenada a ciertos años de prisión, y aquí esto es muy interesante, lo que nos encontramos con la definición de la prisión preventiva oficiosa, es que si que el tiempo durante el cual estuvo detenida una persona preventivamente, si resulta que es culpable, debe tomarse en cuenta para que cumpla su condena, ¿no? Por ejemplo, si se le condena por 10 años y pues ya lleva 7, pues ya nada más tendrá que cumplir 13. Pero ¿qué pasa cuando lleva, pues ahí está Israel Vallarta, por ejemplo, ¿no? Ahí están muchos casos. Bueno, el mismo caso de Rosario Robles, no la defiendo. Aquí lo que digo es que finalmente no se le hizo no se le dio una condena, no se siguieron algunos procedimientos que tenían que haberse decidido y estuvo ahí, pues, bueno, cierta cantidad de tiempo. ¿Por qué no se le siguió el proceso de manera más eficiente? Pues hay que nos contesten en la fiscalía, ¿no? Pero mientras tanto, pues ahí está, ¿no? Bueno, el rollo es que si una persona no resulta condenada, ¿sí? O que el tiempo durante el cual la persona permaneció detenida exceda la pena, ahí sí no hay compensación alguna. ¿Qué quiere decir? Si a mí me ponen en la cárcel 10 años
y mi condena es de 7 años, pues esos 3, pues me van a decir que le vaya muy bien y esperemos no vernos próximamente, ¿no? O a ver si nos vemos, ¿no? Pero si no fui culpable de nada, ¿no? No hay resarcimiento alguno, ¿eh? No hay ninguna compensación ni nada que esté establecido, y no solo en el caso de nuestro país, sino parece que otros como Chile y España, por ejemplo, ¿no? Sería interesante averiguar, que ustedes leyeran, por ejemplo, en qué países se aplica la prisión preventiva oficiosa y cuáles son las condiciones en las que se dan este tipo de situaciones. Y esto, por supuesto, pues ha creado un debate al respecto. Hay que decir que el carácter excepcional y extremo de la prisión preventiva se debe a que se trata de una medida punitiva, es decir, de castigo, que afecta el principio de presunción de inocencia. Es decir, según el Estado de Derecho, una persona es inocente hasta que no se le demuestre que es culpable, cosa que, pues, al retener a una persona en una prisión y sin tenerlo con una condena a favor o en contra, pues ahí está, ¿no? Entonces, si se supone que el Estado de Derecho, es decir, que uno es inocente hasta que se demuestre lo culpable, ese es uno de los principios de las bases del Estado de Derecho. Y aquí podemos preguntarnos, ¿quién juzga a los jueces? ¿Qué controles impiden la arbitrariedad y la discrecionalidad de esta medida cautelar? El hecho es que, aun cuando se mantenga o no se mantenga, ¿sí? Pues no tendría que aplicarse de manera en automático. Ahí está la medida, pues, justificatoria, la prisión preventiva justificada, y que ahí, pues sí, valdría la pena que se revisara caso por caso, pero sobre todo, insistimos, valdría la pena hacer una reestructuración total del sistema de justicia en México. ¿No le parece?